Y entonces le damos la bienvenida al hermano César Carvajal. Él será quien estará dándole introducción a este hermoso tema, el gran yo soy. Amén. Los dejamos con él. Amén, amén. Bueno, qué bendición seguir compartiendo la palabra de Dios y en esta noche, hermana Karina, con un tema muy fascinante y es el Así es. gran yo soy. Al parecer, parece como muy simple, pero tiene una connotación, cierto, profunda y de mucho valor para la identidad cristiana y para el conocimiento de la iglesia del Señor. Así que en esta noche tenemos un invitado especial, como ya nuestras compañeras lo estaban diciendo, el hermano César Carvajal. Más adelante estará presentando su saludo. Y hermana Karina, ¿cómo se siente el día de hoy? Bueno, la verdad muy complacida, sí, de estar en ese lugar. Eh, Creería que como todos los miércoles, ese es un programa donde el Señor nos da la oportunidad de poder interactuar con nuestra amable audiencia, que ustedes ya sé que están allí compartiendo y sobre todo de compartir la palabra del Señor, porque digamos que el Señor es el centro de ese programa, por eso se llama Jesús, la conexión perfecta. Y bueno, yo sí quiero extender también mi saludo y la bienvenida al hermano César. César, me siento como en los tiempos de psicología con Jesús, entonces es algo muy bonito estar aquí con el hermano porque de cierta forma el Señor lo ha usado de una forma muy bonita en este tipo de espacios. Entonces, hermano César, bienvenido. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un saludo muy cordial para todos en el nombre del Señor Jesús y agradecerles primeramente al Señor por esa bendición que me otorga estar aquí con todos ustedes, con los que se conectan a la transmisión en las diferentes páginas. Para ellos un cordial saludo a la mesa de trabajo, a las hermanas también que están allá con la línea de los comentarios, los que están en la logística, a todos ellos, a los directores y de antemano también felicitarles por este proyecto que están realizando y que es de gran bendición para muchos de nosotros. Amén. Bueno, hermano Ronald, sin más preámbulo, vamos a iniciar el desarrollo de este tema. Y quisiera invitarles a usted que nos ve y nos escucha, déjenos allí en los comentarios por qué usted considera que el Señor es el gran yo soy. Desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde lo que usted conoce a través de la palabra y de su transcurrir en la vida cristiana, ¿por qué cree usted o cuáles son esas razones o para usted qué significa esa frase de el gran yo soy? Y bueno, yo quisiera iniciar, hermano César, o abrir ese conversatorio, ese espacio, haciendo mención a este capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando el Señor le hace el llamamiento a Moisés, ¿sí? A partir del verso 11 es cuando se ilustra a través de la palabra que en el monte Oreb se le aparece a Moisés el ángel del Señor en medio de una zarza que no se consumía, ¿sí? Una zarza que no se consumía. Y cuando el Señor le da la misión a Moisés, el Señor le dice, Moisés le dice, venga, pero cuando yo le diga eso que usted me dice al pueblo de Israel, el pueblo me va a preguntar, pero ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿O de qué Dios nos habla? ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Moisés? ¿Yo qué nombre les digo? Y creería que aquí es cuando el Señor de cierta forma se le revela también a Moisés y le dice, di que yo soy, te ha enviado, ¿sí? Yo soy, me envió a vosotros o yo soy el que soy, ¿sí? Yo quisiera hacer una nota aquí, hermano César, y ahora que usted nos haga la intervención sobre esto, aclarará un poco más, pero yo creería que Moisés conocía muy bien de pronto el nombre de los dioses de Egipto, porque había vivido allí como hijo adoptivo de la hija de Faraón. O quizá cuando yo hacia Madián conocía también, no estaba familiarizado con el nombre de esos dioses, entonces yo creería que él esperaba recibir también un nombre como tal, ¿sí? Pero en vez de eso el Señor le dice, yo soy el que soy. Me gustaría entonces, hermano César, que usted nos ilustre un poco o nos explique un poco ese panorama que nosotros vemos en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Bueno, es el llamamiento de Moisés, ¿no? Que el Señor Jehová le hace a Moisés.
y es precisamente para darle una misión especial, que es de libertar al pueblo de Israel. De antemano ya Dios venía hablando con esa expresión del yo soy, y cabe resaltar, como hablaba hace un momento con alguien, y esa expresión del yo soy, yo creo que es una expresión que solamente cabe en la boca de Dios, ¿sí? Cabe en la boca de Dios. Y desde mucho tiempo atrás ya Dios venía hablando de alguna forma. Él se le presentó a Abraham, al padre de la nación de Israel. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Se empieza por mostrársele a lo que antes ellos conocían como los padres o los patriarcas. Y claramente ya ha pasado un tiempo cuando ya la nación se ha incrementado, se ha multiplicado en Egipto, y precisamente esa visión que tiene Moisés de esa zarza que ardía y no se consumía, tenía un significado como tal, y era ilustrar la condición del pueblo en Egipto. Bueno, algunos han hablado acerca de pronto de un fuego, de una bendición en la vida del ser humano, pero realmente quería ilustrar eso. Esa zarza que ardía y no se consumía era representando cómo el pueblo estaba ardiendo en la tribulación, en la aflicción de la esclavitud. Y no se consumía porque entre más los azotaban, entre más los querían suprimir, ellos más se multiplicaban. Entonces, esa visión fue como lo que Dios le mostró a Moisés acerca del trabajo que quería realizar. Y había una connotación muy grande dentro, pues en Egipto, donde había gran variedad de dioses. Inclusive se habla de que cada una de las plagas más adelante fue un tipo de juicio a cada una de las deidades que tenía Egipto en ese entonces. Entonces, precisamente aquel pueblo que estaba afligido, pues era lógico, de alguna forma, que le preguntase a Moisés qué Dios los había enviado, porque ellos no habían conocido acerca de pronto de otro Dios, sino de muchas deidades más, porque venían naciendo en Egipto, levantándose en Egipto, formándose en Egipto, que hasta el mismo Moisés también vino también con esa formación, con esa clase de doctrina. Y esa expresión del yo soy el que soy, que expresa Dios, precisamente tiene su connotación, y es para mostrarle la realidad a Moisés y decirle, yo no soy un Dios como los demás los tienen, que tienen su inicio, que tienen su origen. Yo soy el que soy, un eterno presente, una realidad, una plenitud. Entonces, con base a eso ya es que Dios empieza a obrar por mano de Moisés en su obra redentora con Israel. Así es, hermano César. Bueno, qué bonita apreciación y yo creo que más que de pronto una reflexión de esto es más que todo como el contexto en el que Moisés estaba en ese entonces y la expresión, porque claro está que no solamente, hermana Karina, se encuentra la expresión en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, y ya más adelante vamos a estar hablando de eso. Y yo quiero decir que, bueno, como lo decía el hermano César, el Señor se le presenta a Moisés a través de la zarza con el nombre de Yo soy el que soy, lo que estábamos mencionando. Y este nombre se considera sagrado y es una declaración de la existencia eterna y autosuficiente de Dios. Es por eso que ahí cabe, digámoslo así, la pregunta que muchos se dicen, bueno, ¿y de dónde salió Dios? ¿Cómo se formó Dios? O sea, ¿quién lo creó? O sea, ¿cómo pasó? Queremos irnos mucho más allá y el Señor simplemente, pues Él es muy sencillo y dice, yo soy el que soy. Es decir, yo existo por sí solo, nadie me creó, yo soy el que soy. Es decir, que no tiene creador, sino que Él es el creador, Él es la vida. Más adelante menciona yo soy, ¿cierto? La vida, yo soy. Y más adelante vamos a estar hablando lo que habla el Nuevo Testamento, hermana Karina. Inclusive, aportando un poco, Ronald, y a lo que nos comentaba el hermano César,
según las reglas de la gramática, ¿sí? Y apoyo lo que el hermano César mencionaba de que ese yo soy, el que soy solo, digamos que luce, permita usar esa palabra, en la boca del Señor o cuando el Señor lo usa, porque básicamente, de acuerdo con las reglas de la gramática hebrea, esa frase, yo soy el que soy, significa básicamente yo soy aquel que estaba, soy el que está y soy el que estará. ¿Sí? Entonces creería que es algo que describe de manera muy completa, ¿sí? Este Dios tan bonito y tan grande que nosotros tenemos. Y una vez escuchado eso que nos mencionaba el hermano César, yo creía que es importante y llamativo remitirnos también al Nuevo Testamento, ¿sí? Porque en uno de los evangelios, hermano César, ocurre algo muy particular, ¿sí? Algo muy bonito. Y en ese evangelio, según Juan, contiene una serie de declaraciones o de afirmaciones que el Señor hace sobre él mismo, ¿sí? Pero digamos que esas afirmaciones del Señor o que se mencionan en el evangelio según Juan, describen de cierta forma la naturaleza del Señor y también su propósito. Entonces, pero antes de hablar, hermano César, de esas declaraciones de las que les menciono, hay algo que a mí me llama la atención y es que esas afirmaciones del yo soy solo se encuentran en el Evangelio según Juan, ¿sí? Entonces yo quisiera, hermano César, que nos contara también un poco respecto a esta particularidad. ¿Qué fue lo que vio Juan que los otros no, para que en su Evangelio quedara plasmado esas 7 afirmaciones que el Señor mencionó y por qué no se mencionan en los otros 3 evangelios? Bueno, ahí hay algo que dentro de un salto de la historia, miramos que para hablar de ese yo soy, que ya narra el Evangelio según San Juan, hay que hacer un análisis o un recorrido rápido, por decirlo así, de lo que están expresando los demás evangelistas, ¿sí? Sabemos que el Nuevo Testamento, bueno, dentro de su clasificación literaria, está dentro de lo que es Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio según San Juan, los 4 evangelistas. Entonces, como decía la hermana Karina, pues hay un realce que se le hace a ese yo soy y es precisamente en el Evangelio según San Juan. Pero ¿por qué solamente Juan? Hay que mirar también la connotación de qué estaban narrando los demás evangelios. ¿Sí? Tenían un propósito, porque cada evangelista tenía un propósito especial de presentar a Jesús. Es lo que algunos han denominado dentro de del estudio de la teología lo que es el tetramorfos de Dios. Los que de pronto han estudiado en los institutos bíblicos saben que se habla de esa expresión, ¿no? El tetramorfos de Dios, que viene de la palabra tetra, que es 4, y morfos, que viene de forma, que son 4 formas de las que de pronto se presenta al Señor Jesús o al Dios Todopoderoso. Algo venía relacionado con el Antiguo Testamento y era de lo que hablaba también el profeta Ezequiel, porque a Ezequiel también se le da algo en una visión que ve el profeta Ezequiel acerca de unos seres, ¿sí? Unos ángeles, unos querubines, donde se mostraban unos seres que tenían 4 rostros, ¿sí? Y dentro de esos 4 rostros, pues miramos que cada uno representa a un evangelista. Y los estudiosos han clasificado eso dentro del desarrollo de esos 4 evangelios. Por ejemplo, al evangelio según San Mateo se le representa con la cara de un león, porque el tetramorfos habla de la cara de un león, de la cara de un becerro, de un buey, de un hombre y de un águila. ¿Sí? 4 figuras. Cada evangelista toma una de esas figuras para representar el papel de Jesús, para mostrar a Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué Juan? ¿Por qué Juan como que se excluye de pronto? Porque miramos que hay 3 evangelistas como tal que comparten una serie de ideas de relatar la vida del Señor. Es lo que algunos llaman los evangelios sinópticos, ¿verdad?
los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Dentro de estos tres evangelios, pues miramos que los tres comparten un punto de vista muy similar de los hechos, de las acciones que realizó el Señor Jesús en su ministerio, ¿sí? Mateo tiene una particularidad, como también lo tiene Marcos, como también la tiene Lucas. Con base a eso ya es que entra más adelante tiempo después el Evangelio de Juan, porque ya es, creo que es el último que se escribe junto con el Apocalipsis, ¿sí? Pienso yo que Juan, al ver hacer un análisis de lo que sus demás hermanos escribieron acerca de Jesús, entra a dar otra connotación, a presentar de otra manera al Señor. Mateo se dice que fue escrito a una comunidad judía y tiene algo muy particular el Evangelio de Mateo, y es que quiere presentar al Señor como el Rey Mesías, como el prometido a Abraham. Por eso Mateo empieza trazando una genealogía, ¿sí? Que parte desde Abraham y cruza por la línea de Judá, por la línea mesiánica, por la línea real de David, hasta que llega José, marido de María, del cual saldría el Cristo, dice la Biblia. ¿Por qué Mateo enfatiza tanto en eso? Porque si usted lee el Evangelio de Mateo, podrá encontrar muchos hechos, muchas acciones que las realiza el rey. Ahí encontramos el Sermón del Monte de Jesús. El Sermón del Monte es una reforma a la ley que hace el Señor. Oísteis que fue dicho, ¿sí? Oísteis que fue, no matarás, pero yo os digo, ¿sí? Oísteis que fue dicho, otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque el que tiene la potestad de reformar y de cambiar una ley es el rey. Entonces, cada evangelista resalta ese papel de Jesús, y cada uno dentro de su desarrollo de los evangelios tiene como un pasaje clave, que es como la perla para mostrarle a los demás el mensaje que quiere dar. Y en este caso, digamos, Mateo cita mucha profecía mesiánica, y entre esas hay una muy particular, que es la que ustedes recuerdan, la escena donde el Señor hace la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? En un pollino, y precisamente el evangelista dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta? He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un pollino, hijo de animal de Ana, que era lo que profetizaba Zacarías, ¿sí? Mostrándole que el que venía en ese pollino era precisamente el rey Mesías prometido. Eso es una connotación de Mateo. Ahora vemos a Marcos y miramos que Mateo representa al león, que es el rey. Primero. Ahora vemos a Marcos. Marcos también empieza desde el tiempo. Miramos que Mateo empezó desde Abraham hasta la línea mesiánica, por la línea de David, la línea de Judá. Marcos empieza diciendo principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta. Y ya Marcos cita la profecía de Isaías hablando del siervo, ¿sí? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta, he aquí mi siervo, dijo el profeta, ¿no? O el Señor por medio del profeta. He aquí mi siervo en que mi alma se complace, tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, a él vendrán las naciones y se congregarán, en fin. Entonces nos muestra a Jesús como el siervo de Jehová, como el siervo de Dios. Por eso lo miramos con muchas acciones, con muchos actos, ¿sí? Y también tiene un pasaje muy, muy hermoso, Marcos, para resaltar esa perla, como le estamos llamando, un broche a su evangelio. Y es ese pasaje que dice dentro del evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vemos que Marcos nos presenta al Señor Jesús como ese siervo, como el que está sirviendo, como el que está ahí atento a brindar la ayuda. Por eso miramos que en el Evangelio de Marcos Jesús aparece muy activo, haciendo uno, después hizo otro, después se ve para aquel lugar, bueno, digo, se fue con ellos, se fue con otro. Lo miramos muy activo al Señor. Luego entramos al Evangelio de Lucas, y Lucas era griego. Es una particularidad que Lucas, como médico, era también griego.
Y ya Lucas nos presenta otra connotación de Jesús, otra faceta, otra forma, porque estamos hablando del morfos, ¿verdad? Y nos presenta a Jesús ya como el varón perfecto, como el hombre perfecto. ¿Por qué el hombre? Lucas también se traza su genealogía y miramos que Mateo empezó por la línea mesiánica para llegar a la línea del rey David, ¿verdad? Marcos empieza por la línea de Isaías para mostrarlo como el siervo. Y Lucas empieza desde Jesús descendiendo hasta Adán. Y usted empieza a leer toda esa genealogía que vino de Julano, que fue de Sutano, así, que fue, y al último termina que fue de Dios o hijo de Dios. ¿Sí? Mira toda la genealogía de Lucas. ¿Por qué eso? Porque si algo muy particular había en los griegos dentro de aquel entonces era que los griegos tenían una tendencia de calificar al hombre de aquí para arriba por su capacidad de filosofar, de pensar. Ustedes recuerdan que en una escena Pablo se enfrentó a algunos filósofos, ¿verdad? Y ellos lo citaron para ver qué cosas nuevas o cuál era el pensamiento o la palabra que traía este hombre. Entonces Lucas empieza a mostrarle a una persona muy particular, algunos todavía siguen en esa discusión, porque ese Evangelio de Lucas es una obra muy grande que va junto con los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y empieza el Evangelio diciendo, por cuanto ya muchos han tratado de poner en orden las cosas, ¿verdad? Que entre nosotros ha sido ciertísimas, me ha parecido también a mí escudriñarlas después de haberlas leído, presentártelas o exponértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Entonces, se dice de pronto que Teófilo era un gobernador griego, no se sabe, es tema de discusión todavía, ¿sí? Para que seas bien instruido. Y empieza a mostrarle al Señor Jesús como aquel varón, como aquel hombre perfecto como lo querían recibir o lo querían ver los griegos. Y ustedes ven que el Evangelio de Lucas es el único que como que enfatiza un poco o habla un poco acerca de la niñez del Señor. Es en Lucas donde se muestra eso. Y Lucas dice que el niño crecía en sabiduría, en gracia, delante de los hombres y delante de Dios. O sea, era un niño, un ser humano que crecía en armonía, en perfección. Y también tiene su pasaje clave, que es su perla, que yo le puedo decir en esta noche, y es ese pasaje que conocemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, todos estos tres evangelistas ya no están. Mire, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque si vamos a hablar de Juan el Evangelista, obligatoriamente tenemos que ver qué estaban tratando los anteriores. Yo no puedo darme un salto de una vez a Juan y desconocer el trabajo o el objetivo de los demás evangelistas. Y ya más adelante miramos a Juan, que pienso yo, después de haber de pronto escudriñado y leído las obras de sus demás compañeros, de sus demás hermanos, todos tenían un hilo como tal, por eso son sinópticos, porque comparten un mismo punto de vista, las mismas acciones, ¿sí? Acerca del Señor, pero ya Juan es un capítulo aparte, es algo aparte, completamente distinto, porque Juan ya empieza no desde el tiempo como lo mostraron los demás, sino que empieza desde el Génesis, desde el origen de todas las cosas, ¿sí? Y empieza en el principio era el verbo, no fue, sino era el verbo, ¿sí? El verbo era con Dios, aunque dicen que era o no, aunque yo personalmente no comparto eso, ¿no? Porque el verbo no era, sino que estaba en. Si hablamos un poco de ese término ahí de la palabra estaba en mí, o la palabra está en mí y no conmigo, ¿sí? En el principio era el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Empieza Juan. Y más adelante dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces Juan nos ilustra algo muy aparte y se propone, la palabra, se propone mostrar a Jesús ya como el Dios Todopoderoso,
como el Hijo de Dios. Muy bien. Vamos a hacer aquí un breve resumen. Bien largo. hermano César. Entonces, Ronald, Mateo presentó al Señor como El rey, el rey. león. Muy bien, el león. Marcos lo presenta como el siervo, ¿verdad? Y en Lucas vemos al Señor representado a través del varón perfecto, el hombre perfecto. Ronald, ¿te parece si pasamos a comentarios? Claro, hermana, Antes de claro que continuar sí. con Juan. Vamos a darle un respiro al hermano César que ya está agotadito. Muy bien, pasemos a los comentarios. Bueno, está muy interesante ese tema, ¿no? Amén. Y lo más importante es que tenemos un invitado que por la gracia de Dios el Señor le ha permitido estudiar, ¿cierto? Así es. Y que adquirir esos conocimientos que son muy importantes para nuestra vida cristiana y para poder comprender más de quién es el gran yo soy. Así es, porque a veces, muchas veces lo hemos leído, tal vez, pero como que no caemos en cuenta qué estamos leyendo. Y gracias a Dios, el hermano César junto con nosotros compañeros lo están dando desminuzado. Súper interesante. Bueno, queremos dar saludos. Le damos saludos al hermano Eduardo Gómez. Dice, saludo desde mi penthouse. La hermana Delmi Cumbe, gloria a Dios. La hermana Floraide dice, Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. De igual manera le damos el saludo a nuestro hermano Anderson, quien es el líder de nuestro nuestro programa de evangelismo digital. Bien, mi hermana Lady, y agradecer a cada uno de los que están conectados con nosotros. Son 32 dispositivos y que sean más. Les Amén, invitamos amén, a así compartir, a seguir compartiendo nuestro programa y hermoso tema que tenemos el día de hoy, interesante, y que si no, cada uno de nosotros los que estamos ahí, de esos 32 conectados, le compartimos a un amigo, a un simpatizante, a aquellas personas que no se han convertido al evangelio, pero les gusta escuchar de la palabra de Dios y que a través de ella puedan llegar al conocimiento de la verdad, como dice la Así palabra de es. Dios. Como la palabra dice, evangelismo digital. No solamente de pronto les da pereza a veces que leer, aquí pueden escuchar y pueden ver de una forma didáctica Amén. y práctica. Bueno, también quiero saludar a la hermana Lady Mejía. Dice, saludos a la chica de la red, lindo lugar para los saludos. Muchas Amén. gracias. A la hermana María, un fuerte abrazo, que Dios la bendiga. Al hermano Alexander Rey, Dios les bendiga desde Mecaya, Putumayo. Uy, qué bendición. Qué bendición. Que compartan por allá en el departamento del Putumayo. Agradecerle a nuestro hermano y que eso comparte y podamos llegar a esos departamentos y a todo Colombia. Amén, así es. Bueno, hermana Ruth, ¿qué más podemos decir respecto a este tema? No, mi hermana, pues muy interesante y de mucha bendición porque así vamos a conocer más sobre el gran yo soy. El hermano hablaba del verbo, ¿cierto? Que es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Entonces podemos conocer más a fondo de quién es nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo también en carne, manifestado en carne, como en su magnificencia como espíritu que Él llena y es la plenitud, ¿cierto? Entonces, que sigamos escuchando este hermoso programa con este gran tema. Amén. También invitamos a todos los que se encuentran conectados a escribir de pronto para ustedes qué significa la palabra yo soy, que en el transcurso del programa estaremos leyendo sus comentarios. Seguimos con nuestro invitado. Bueno, ya llegamos entonces a Juan, ¿verdad, hermano César? Y yo quisiera también hacer una pequeña anotación allí. Y bueno, ya el hermano César nos explicaba la forma en que los otros tres evangelistas narraban o presentaban al Señor y los hechos que hay allí también en esos evangelios plasmados. Y yo quisiera también ilustrar algo en esta noche, y es que de pronto, hermano Ronald y hermano César, vemos que en esos evangelios el Señor habla a través de parábolas, ¿verdad? Es muy común encontrar las parábolas del buen samaritano, del hijo pródigo, el trigo y la cizaña, ¿sí? Muchas parábolas a través de las cuales el Señor también dejaba una enseñanza o hablaba en ese momento a los que estaban a su alrededor. Pero en el Evangelio, según Juan, encontramos que el Señor utiliza el diálogo, ¿sí? Por eso encontramos de pronto esa conversación con la mujer samaritana, encontramos la conversación del Señor con Nicodemo,
Y creería que ese evangelio, hermano César, tiene, digamos que algo muy hermoso y es que usted nos lo decía ahora, Juan presenta al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan presenta a Jesús como el Salvador del mundo, ¿sí? Y en el capítulo 20, verso 31 de este evangelio, de cierta forma podríamos decir que Juan describe el propósito con el cual escribió este evangelio. Por eso él dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿sí? Entonces, lo seguimos escuchando, hermano César. Bueno, sí, ese pasaje es el propósito, ¿no? El objetivo que Juan quiere marcar su obra. Algo muy particular dentro del Evangelio de Juan es que, como hablábamos al comienzo, la expresión de el yo soy, esa palabra solamente cabe en su realidad, en su completa definición, en la boca del Señor Jesús. Yo soy. Juan tiene una particularidad, y es que dentro de su evangelio él se propone también ilustrar o narrar acerca de los milagros creativos. Los milagros creativos. Los demás milagros fueron milagros de pronto de una sanidad, por ejemplo, Bartimeo recobró la vista, ¿sí? Porque la tuvo. Pero en Juan miramos ya, dentro de su propósito, Juan quiere mostrar a Dios, o al Señor más bien, como el Dios creador. Por eso vemos la escena de la creación del agua en vino, ¿sí? La creación del agua en vino. Miramos también la creación de la vista a un ciego de nacimiento. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera así? Dice que no pecó ni este ni sus padres, sino que él nació así para que la gloria de Dios se manifieste. Dice que tomó lodo, ¿sí? Hizo lodo con su saliva y untó en sus cuencas y le mandó a lavar, mostrando de que tomó un elemento del cual se formó al hombre, o en poca palabra decir, yo soy el que formó al hombre en el Génesis del polvo de la tierra, milagros creativos. La resurrección de Lázaro está en el Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces vemos que todas estas expresiones que narra Juan precisamente es para ilustrar eso, la divinidad de Jesús como Dios. Y ahí es donde ya se expresan como tal las famosas expresiones del yo soy, que solamente caben en la boca del Señor. Yo soy el pan de vida, ¿sí? Yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida eterna, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy, ¿sí? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, ¿sí? Yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Discúlpeme, hermano César, antes de que se me pase, esa fue una respuesta antes de que Abraham fuese, yo soy, y en ese contexto encontramos que de cierta forma iban a apedrear a Jesús. O sea, ¿qué había en esa expresión del Señor que hizo enojar tanto a los que lo escuchaban en ese momento? Eso fue ya cuando él lo trataron, lo insultaron de alguna forma, ¿sí? Porque los contradictorios le decían que él tenía demonio. Dice, yo no tengo demonio, dijo el Señor. Antes honro a mi Padre. Y mira algo tan bonito en la expresión que dice, está hablando del Padre, ¿no? Dice, yo antes honro a mi Padre, y les dice a ellos, y vosotros me deshonráis. Está hablando de uno. Porque están hablando del Padre, dice, yo no tengo demonio como ustedes dicen, yo antes honro a mi Padre, y si hubiera otro, coloquémoslo así, sería lógico decir, y vosotros le deshonráis, hablando de otro. Digo, no, yo antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, ¿sí? Y los demás, bueno, decían, no, pero es que tú te crees
divino de mucho tiempo porque tienen mucha palabra o algo. Si nosotros conocimos a Abraham, ¿sí? De Abraham hablamos nosotros. Entonces ahí más adelante donde el Señor dice, bueno, pero es que precisamente Abraham habló de mí, ¿sí? Abraham habló de mí, vio mi día también y se maravilló de mi día. Y antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces era algo que para ellos era difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender? Porque precisamente bajo un juicio en el cual ellos estaban. Miramos que en el Evangelio de Mateo, Jesucristo alaba a Dios por lo que se estaba haciendo. Porque te alabo, Padre, Señor del cielo, porque ocultaste estas cosas de los sabios y te ha placido revelarlas a estos los pequeños. Y dijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, o nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Dice Jesús en Mateo, ¿sí? Y en Mateo es donde se va la revelación, de donde precisamente Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y habiendo muchas respuestas, unos dicen que eres Juan, otro que eres Elías, o eres Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sí? Entonces la revelación ya vino a Pedro, es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Padre reveló al Hijo en ese momento en el Evangelio de Mateo. Y ya en en Juan, estamos viendo que ya es el Hijo que está revelando al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Sí? Si no crees las obras que yo hago, si no crees que yo soy en el Padre, créeme por las mismas obras. Muéstranos al Padre y nos basta, le digo Felipe, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Entonces, esa expresión, ya le di la palabra, un momentico, porque se me va el hilo, dijo el otro. Esa expresión precisamente está mostrando la plenitud. Cuando Jesucristo habla del yo soy, ¿sí? Está hablando de una plenitud. Y en cada una de las expresiones que él hace referencia como yo soy el pan vivo que descendió del cielo, está hablando de una plenitud, que él es el que sacia por completo la vida del ser humano. Yo soy la puerta. Ese yo soy la puerta es lo único, o sea, es la plenitud de la única entrada que hay, de la única vía de acceso. Yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque hay pastores malos. Y fue algo que refutó mucho también el Señor en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Arremetió mucho contra los pastores de Israel que fueron pastores malos. Digo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Verdad? Yo soy la luz del mundo. Entonces, todas esas connotaciones las está ejerciendo como el Dios Todopoderoso, porque es el único que tiene el poderío, la potestad para realizar y transformar por completo la vida del ser humano. Entonces, esa connotación es lo que Juan está expresando para darlo a conocer, como usted lo decía ahorita en ese pasaje, que es el objeto, ¿sí? Para mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne, que eso parte ya como una de nuestras doctrinas fundamentales que compartimos como iglesia, ¿sí? Entonces, mire qué bonito eso, que Juan precisamente se enfatiza en mostrar a Jesús como el gran yo soy. Y una expresión también muy particular que dijo el Señor, que fue cuando sus contradictores fueron a buscarlo. ¿Y a quién buscáis? Digo, a Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy. Y inmediatamente, ¿qué? Cayeron a tierra. Se fueron de espaldas. Y algo también muy importante para resaltar aquí es que los que tienen un encuentro con Dios en realidad, no se van de espaldas. Si usted lee la Biblia puede encontrar que Abraham se postró, Moisés se postró, los discípulos se postraron. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno se postra ante Dios. Y los que se van de espaldas son sus enemigos. Algo muy particular para que usted lo busque en la Biblia allí. ¿Sí? No sé qué más quieran añadir. Sí, hermano César. Bueno, interesante punto de vista, ¿cierto, Karina?
Sí, hermano César, bueno, yo quería añadir y complementar lo que decía usted en cuanto a que esa expresión solamente cabe en la boca del Señor y es porque también em, expresa realmente, ¿cómo se le dice? Autoridad. Autoridad como el yo soy. Y quería ejemplificar como esta parte porque parece ser un poco confusa para muchos. Y es, o sea, como el famoso dicho de, ¿usted sabe quién, no sabe quién soy yo? Porque muchas veces queremos darnos a entender o darnos a conocer o permitirnos ilustrar una identidad de nosotros mismos con esa pregunta o con esa respuesta cuando comenzamos a hacer las afirmaciones. Ejemplo, yo soy el presidente y el presidente claramente en su cargo tiene una responsabilidad con su propio cargo y también con el país, con su entorno, ¿sí? Y yo relaciono esto con lo que hacía el Señor. Yo soy, ejemplo, Juan 15 que habla sobre la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? El que permanece en mí lleva mucho fruto. El que no, pues no lleva fruto, ¿cierto? Pero realmente el Señor daba a entender eso, por lo que Él es el Dios todopoderoso y Él tiene autoridad para hacerlo. Y es por eso que también comparto pues, lo que decía César en cuanto a que pues una expresión que solamente cabe en la boca del Señor, que el Señor la puede decir con total autoridad y franqueza. De pronto, ¿por qué digo que solamente cabe en la boca del Señor esas palabras del yo soy? Dentro de su real significado, ese yo soy, sabemos que es el eterno presente, el que existe por sí solo. Yo no puedo decir yo soy César, porque desde que empiezo a decir yo soy César hasta que termino la frase, ya ha pasado un lapso de tiempo. Ya soy 1, 2 segundos más viejo. ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo lo dijo el único? Porque Él es el único que tiene eternidad por sí solo. Entonces, por eso decimos que esa expresión cabe rotundamente en la boca del Señor Jesús, el yo soy. Porque nosotros decimos yo soy, ¿sí? Yo soy César, yo soy fulano, yo soy sutano. Pero ya es una forma ya tradicional, de costumbre, como lo decimos, para identificarnos, para mostrarnos. Pero dentro de su real connotación, su real significado de que expresa palabra, cabe en boca del Señor Jesús. Porque ese yo soy es plenitud. Resumámoslo ahí. Ese yo soy es plenitud. ¿Y cómo se concuerda eso? Con las palabras que también dijo Pablo, hablando de Jesús. Dice, por allá la carta de los Colosenses dice y habla que en él, en el Hijo, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Hijo. ¿Sí? Y hablando de ese yo soy en sí mismo, Pablo también lo dijo, que Dios estaba en Cristo. No con Cristo, sino yo en Cristo, reconciliando consigo, no con otro, consigo al mundo. Entonces, ese yo soy es plenitud. Llevémoslo ahí. Por eso todas las expresiones que Juan mostró, que dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, en fin, todas las expresiones que él nombró, habla de una plenitud como tal, que al que se llega a él, va obviamente a encontrar esa plenitud. Bueno, antes de pasar a las hermanas de los comentarios, yo quisiera también hacer una anotación allí en lo que menciona César, hablando acerca de ese yo soy que significa plenitud. Y creería, hermano César, que es importante también mirar algo desde el punto de vista que Juan, digamos que miraba o presentaba al Señor desde su misma esencia, ¿sí? Desde ese verbo hecho carne y que esa carne era el mismo Dios de la creación. ¿Sí? Entonces, porque ese yo soy es el Señor mismo en su plenitud y por eso digamos que las expresiones que luego de comentarios y de saludos vamos a mirarlas acá un poco rápidamente. Bueno, gracias a Dios por nuestro programa y va muy interesante este tema. Y me encanta
cómo se ha desarrollado y con la claridad que se ha dado de que yo creo que el oyente, si dijo Suso, el que lo entendió porque está muy claro en cuanto al gran yo soy, al principio, el fin, el verbo, ¿sí? Entonces, este tema nos hace ver la plenitud, como decía nuestro hermano César, de quién es nuestro Dios, ¿cierto? Así Que es el principio y el fin. Hermana Lady, ¿quiénes más nos acompañan en esta hora? Bueno, nos acompaña el hermano Fabián Alonso y le damos un cordial saludo porque es uno de los fan número uno que Fiel. siempre, exactamente, muy fiel, que él siempre se conecta a su programa. Le damos un especial saludo junto con su familia. Dice, Dios los bendiga, mis hermanos. También se encuentra la hermana Mónica Alejandra Vargas, la hermana Mercedes Reyes dice, saludos de la tienda Mechis. Un cordial saludo, hermana Mercedes. Amén. Saludar también a nuestro hermano Eduardo nuevamente. Gracias porque también está haciendo, bueno, referencia al tema que se está dando el día de hoy, que dice la palabra, es en el comentario, es existencial. Y dice la palabra, él también menciona que yo soy alguien que tiene experiencia propia, que existe por sí mismo, que no deriva su existencia de nadie, refiriéndose al gran yo soy. También saludar a nuestra hermana Mercedes Reyes, a la hermana Mónica, también a la hermana Olga y a cada uno de los que están allí, que han entrado a esta transmisión este día, al hermano Mario, David Mejía, y recomendarles, incentivarles, ¿cierto? Mi hermana Lady, que sigan comentando, que sigan compartiendo. Así es. Que si tienen alguna inquietud referente al tema, de pronto quedamos como, a veces uno como con una abreboca, bueno, pero quiero saber más a fondo. Aprovechen este momento. Amén. Y comenten, escriban, hagan sus preguntas, sus aportes frente al tema. Y agradecerles a ustedes, la audiencia que nos acompañan el día de hoy y que se sigan así compartiendo con nosotros. Así es. Bueno, también saludamos a la hermana Daniela Gómez y al hermano Raúl Yandé. De la misma manera, reiteramos, compartan esta transmisión, mis hermanos. No saben a cuántas personas le puede llegar este mensaje, ¿cierto? Nuevamente lo indicamos, es espiritual, pero también es formativo. Amén. Informativo, porque muchas veces leemos, pero no entendemos. Y en el día de hoy, nuestro invitado nos está explicando muy explícitamente. Seguimos con nuestro invitado. Bueno, mencionar entonces, hermano César, esas 7 afirmaciones que hace el Señor en el Evangelio según Juan, o que Juan las deja plasmadas allí. Y encontramos que el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Hermano César, si en este momento nosotros le dijéramos a usted que de esas 7 afirmaciones nos explicara una muy rápidamente, ¿cuál escogería? No, es que yo creo que todas tienen algo muy particular. O sea, ¿por qué? ¿A qué quiero llegar? Es que todas las expresiones, como le decía ahora, están hablando de una plenitud. Si yo, digamos, escogiera yo soy la puerta, pues está hablando de el único acceso, la única vía para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque no se puede predicar a Dios sin Jesús. ¿Sí? Predicar a Dios sin Jesús sería predicar un Dios sin acceso. Y precisamente Jesucristo, ¿sí?, es el acceso a Dios, a esa plenitud de Dios. Entonces, cada una de esas expresiones que son preciosas, pues es difícil uno quedarse con una sola, porque, como le digo, cada una o reuniendo todas nos está hablando es de lo grandioso y de lo maravilloso y de lo fenomenal que es Dios, porque Dios es fenomenal, ¿sí? Jesucristo es extraordinario. O sea, para uno hablar de Jesús, para hablar de Dios, de Jesús,
le faltaría a uno horas y horas y horas porque, hombre, nuestro limitado pensamiento no da hasta allá para uno poder hablar de este Dios tan precioso. Entonces, todas estas expresiones que Juan expresó, o que expresó el Señor por medio, expresó y que Juan relata en su evangelio, precisamente nos habla de eso, de una plenitud. Él es el pan de vida y lo define ahí, yo soy el pan de vida, ¿sí? Entonces, difícilmente se queda uno con una expresión nomás, ¿sí? Así es, hermano César. Bueno, qué bendición poder seguir aprendiendo pues, de esa expresión del gran yo soy o el yo soy, hermana Karina. Y bueno, de hecho nosotros cantamos en un coro, ¿cierto? Él es el gran yo soy, el alfa y el omega. Y qué bonito nosotros cantar con el entendimiento, según lo explica el salmista. Yo relaciono el yo soy del Nuevo Testamento Jesús, algo que usted mencionaba, hermano César, y era que no se puede presentar a Dios sin Jesús en esa parte de accesibilidad, porque realmente Jesús es la puerta, Él es el camino para nosotros los seres humanos. Así que yo relaciono este término también con la unicidad, como la doctrina fundamental de nuestra iglesia pentecostal, lo que nos caracteriza, lo que nos caracteriza, una de las características, valga la redundancia, es la unicidad, y es por eso que el Señor retoma, diría yo, esta expresión del yo soy en el Nuevo Testamento, el cual ilustra Juan a través de su evangelio, con aquellas expresiones que de hecho los tomamos al inicio, que fue cuando se reveló a Moisés en la zarza, a través de la zarza en el desierto, y fue como una expresión de, bueno, yo soy el que estaba ya con Moisés, yo soy el mismo. Porque de hecho, pues como le decía César, Felipe fue el que le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Al parecer había una confusión ahí en el tema de la unicidad y yo creo que a muchos hoy en día les pasa, porque yo decía, Felipe decía en ese entonces, bueno, qué bonito y qué bendición tener a Jesús, hace milagros, dice que perdona pecados, pero ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese el que habla la ley? ¿Quién es ese del Antiguo Testamento? Así que el Señor le hace una aclaración a Felipe, le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido a Felipe. Y más adelante también explica el yo soy. Así que esa expresión del yo soy yo la relaciono también con la unicidad, algo fundamental para nosotros como los cristianos y como miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hermana Karina. Bueno, yo sí quisiera también mencionar algo, y es que de estas 7 afirmaciones, hermano César, hay una que me parece muy hermosa, y es cuando él dice en el capítulo 15, yo soy la verdadera, y nosotros los pámpanos, ¿sí? Y yo creería que el Señor en su plenitud, ¿sí? A través de esa expresión, de cierta forma estaba enfatizando su poder sustentar, ¿sí? Entonces que ustedes separados de mí no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces yo, desde mi punto de vista, esa es una expresión también muy hermosa porque nosotros somos los pámpanos y Él es la vid, ¿sí? Así como un pámpano, la palabra del Señor lo dice, no puede dar fruto si no está unido a la vid, asimismo los que están unidos al Señor pueden llevar un buen fruto en la vida cristiana. Y de hecho, hermano César, hay algo allí en esa expresión también, porque el Señor dice, y todo pámpano bueno o toda rama buena, el Señor la limpia para que dé más fruto, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a necesitar ser podados también por el Señor para dar más fruto. Ya para ir finalizando, hermano Ronald y hermano César, con este tema muy hermoso, sé que nos falta tiempo para abarcarlo en su totalidad, hermano César, pero nos gustaría que usted nos finalizara o nos cerrara el tema con esa connotación de por qué es importante el yo soy y cómo influye eso también, hermano César, en nuestra vida espiritual. Bueno, es importante el yo soy porque nos está hablando acerca de lo que es Dios, porque contamos plenamente con su presencia en todo tiempo, ¿sí? Como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el gran yo soy, el que está en todo tiempo con nosotros. Y lo expresó
con sus mismas palabras, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese yo soy precisamente se muestra como para el Señor Jesús representarse como el dador de todo, ¿sí? Si yo tengo presente que Él es el gran yo soy, no me va a faltar nada, absolutamente nada. No tengo que buscar a otro, no tengo que buscar otro medio, otro mediador, no lo tengo que buscar, porque como dice la palabra de Dios, si estamos en Él estamos nosotros completos, estamos completos. Entonces, ese yo soy es una declaración absoluta de la divinidad de Jesucristo, como Dios único y verdadero, porque el hermano hablaba ahora de la unicidad y precisamente es eso. La palabra unicidad viene de cualidad de único, ¿sí? De un único ser. Y, como decía ahora, que quiero resaltar esa palabra, ese yo soy realmente en su íntegra definición, en su real connotación, cabe en la boca del Señor Jesús. Si nosotros entendemos que verdaderamente entendemos, o sea, es que nosotros a veces creemos pero no creemos. Lastimosamente somos así. A veces creemos y no, pero donde realmente nuestro entendimiento se abriera y llegáramos a conocer a plenitud que Él es el gran yo soy, definitivamente en nuestra vida habrían cambios muy, muy hermosos para bien. Entonces, esto para mostrarle a los demás, a los hermanos, para afianzar nuestra confianza en nuestra doctrina, en lo que creemos, ¿verdad? Como Jesucristo, como el único Dios, y también, como se me viene a la mente ahora, para mostrarle a los demás también que en Jesús lo tenemos todo. Y algunos por ahí nos llaman de una manera caricaturesca los solo Jesús, ¿verdad? Los solo Jesús. Pero realmente eso es real, porque solo Jesús es el que brinda la solución del... Y como decíamos ahora, para llegar a Dios solamente hay que llegar por medio de Jesús. No hay otro medio. El apóstol dijo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia. Creamos en el gran yo soy, en el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. El todopoderoso, que así lo miró también Juan, se lo corroboró y se lo comprobó en la visión del Apocalipsis. Yo soy el que era. Amén. Bueno, qué bendición, qué bendición. Ya escuchamos la connotación de yo soy, el gran yo soy en este caso. Tema muy especial, hermana Karina, y qué bendición haber aprendido, haber escuchado esta ponencia. Nuestro invitado, hermano César Carvajal. Le agradecemos de antemano, hermano, por haber venido a este programa. De verdad que para nosotros fue una bendición haber compartido y escuchado esta exponencia de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermana Karina, ¿qué le pareció el programa de hoy, el tema de hoy? Bueno, solo sé que nos faltó tiempo de pronto para abarcar muchas otras más cosas, pero reitero lo que decía el hermano César, creamos en el gran yo soy y no nos faltará nada porque en él estamos completos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias hermano César por su compañía, su asistencia y espero que no sea la última vez que lo tengamos por acá en el set del programa Jesús, la conexión perfecta. Vamos a despedir ya y pasamos a las hermanas de los comentarios y con ellas nos despedimos. Bueno, gracias a Dios estamos culminando este hermoso programa. Agradecemos a cada uno de los conectados que hubieron siempre, ¿cierto, hermana Ruth? Una Por bendición estar grande. hasta el final. De verdad que es una gran bendición escuchar a estos jóvenes, a este invitado que tenía un gran conocimiento respecto al tema. Amén. Muy claro, y ahí va a quedar grabado, hermana Lady, de que guste nuevamente de pronto comprender mejor, de pronto le quedó algo, diga, bueno, aquí no entendí, puede volverlo a mirar en cualquier momento. Así es.
Invitarles, hermana Lady, entre 8 días, todos los miércoles tenemos en el mismo lugar, a la misma hora. Y por el mismo canal, Amén. Por nuestro programa Jesús, la conexión perfecta. ¿A qué horas? a las 7 de la noche. Amén, amén. Entonces, todos cordialmente invitados, todos los miércoles los esperamos y les agradecemos porque estuvieron ahí conectaditos. Nuestra audiencia fiel estuvo conectada y que nos sigan compartiendo en este nuestro programa. Amén. Dios les bendiga.